Ok, bueno, el título de esta pequeña meditación se llama Perdonar es un regalo para los demás y para nosotros mismos también. Eh, bueno, pues como ya todos sabemos, los seres humanos somos un poco especiales y sensibles y muchas veces pasamos en la vida cargando muchas cosas que perdonar. Y a veces las cargamos simplemente eh, por temas de capricho, por temas de rencores, de cosas que nos es difícil perdonar, pero es porque quizás no hemos aprendido hasta cierta forma a disfrutar un poco la vida y recibir la gracia y la misericordia que Dios nos da. Eh, y vamos a definir un poquito qué es el perdón como tal. Y el perdón dice que es solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o de una falta. Eso ya sea como pedir perdón o otorgar un perdón, ¿verdad? Entonces es algo tanto como una obligación que alguien puede tener como también una falta que pudieron haber cometido. Y en la Biblia dice al respecto en Hechos 13, del 38 al 39, por tanto, dice, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y quiere decir que es a través de Jesús que nosotros encontramos el perdón. Y cuando uno comete una falta, cuando comete un error, hay dos cosas. En ese error que cometemos, a veces cometemos un pecado. Una es que ofendemos a la persona que le ocasionamos el daño, el error, y otra es que pues la falta la cometemos ante Dios cometiendo un pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos solicitar un perdón, o sea, claro, tiene que ser de corazón, ¿verdad? Hacia esa persona que nosotros hemos dañado. Eh, y la persona, pues ella verá si nos perdona o no, pero el pecado que hemos cometido como tal, ese ante Dios, o sea, Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona, o sea, no es que la persona nos perdona aquí la falta que le hemos cometido, pero el pecado no está perdonado para nosotros, eso es muy diferente. Y además la persona puede perdonar la ofensa que yo le hice a ella, pero no me puede perdonar la ofensa que le hice a otra persona. Entonces, son tratos muy diferentes. Entonces, solo a través de Jesucristo es que somos justificados y alcanzamos el perdón de nuestros pecados. En Colosenses 3, del 2 al 13 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aquí ya es, ya entre los seres humanos, ¿verdad? Perdonarnos y todo. La Biblia habla de tener esa bondad, esa humildad, amabilidad y paciencia y tolerarnos los unos a los otros. Pues nadie es perfecto y a veces, muchas veces cometemos errores hasta un poco involuntarios, pero ocasionamos una ofensa y necesitamos solicitar ese perdón, ¿verdad? Pero tenemos que recordar eso, que nosotros podemos pedir perdón a la persona que hemos ofendido, pero no podemos, pero solo Dios puede perdonar nuestro pecado como tal. Y tenemos la obligación, ¿verdad?, de perdonarnos los unos a los otros. eh, y a la vez buscar el perdón de Dios, tratar de ser justificados a través de Él para que ese pecado no se acumule pues, en nuestra vida y también para las personas que andan cargando ese resentimiento, ese dolor, que no crezca, porque muchas veces lo que ocasiona es que algo pequeño puede convertirse en un pequeño rasponcito y eso después a medida va creciendo, se va infectando, se va haciendo más grande y entonces algo sencillo puede ocasionar que termine en algo más complicado, ¿verdad? Así que hay que seguir el consejo de la Biblia, dice, toleremos los unos a los otros y que nos perdonemos también. Ahora, hay algo muy bonito, que la forma de perdonar de Dios pues es muy diferente a la que nosotros lo hacemos.
A mí me gusta algo que Dante Gebel dice muy, muy bonito, dice que cuando Dios perdona, dice que a él se le olvida que te perdonó, o sea que hasta se le olvida todo lo que hiciste, pero Dios no te va a estar reclamando el error a cada rato. Es algo que los seres humanos tenemos, decimos que perdonamos, y buscando el error a cada rato. Eso no es perdonar como tal, sino que, o sea, ahí creo que las personas hasta se aprovechan de eso y no es lo correcto, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que tener paciencia y saber que no todos vamos a ser igual y vamos a tener que tolerarnos, ¿verdad? Entonces, el perdón tiene una clave, es el perdón como tal libera de unas consecuencias más graves también. Entonces, sabiendo lo que es el perdón, sabiendo que uno, tenemos que pedir perdón a las personas que ofendemos y dos, que Dios es el que perdona el pecado, tenemos que saber buscar ese perdón, tenemos que saber cómo, perdón, perdón, se me cerró aquí. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago si alguien me ofende? Bueno, en Mateo 10, ya estamos claros, ¿verdad? Que la Biblia dice que tenemos que tratar de perdonar, esforzarnos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si alguien me ofende o yo lo ofendo a ellos? La Biblia en Mateo 18, 15, el 17, dice la forma de cómo se deben de tratar algunas cosas, ¿verdad? Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Cuando conocemos de Dios, ya estamos claros que dice que tenemos que ser humildes, tenemos que tolerarnos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y la Biblia sabe por qué dice eso. Entonces, y aquí está la forma de cómo nosotros deberíamos de buscar aclarar la situación con las personas. Hay personas que dicen, no, él me ofendió, él me tiene que buscar a mí, y yo para qué lo voy a andar buscando y que no sé qué. A veces créanme que uno ni cuenta se da que ofende a las demás personas, y tenemos que tener cuidado, porque si somos cristianos de verdad, pues tenemos que aclarar las cosas, dice la Biblia, no dice que los tenemos que tapar, tenemos que aclarar, ir donde esa persona, mira, fíjate que el día tal cosa pasó y eso sentí que me ofendió bastante y mira qué pasó ahí y aclararlo, ¿verdad? Dice que si no, si aún así estando a solas con él, pues eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no hacerlo un show. Entonces, a solas con él, si aún así no hace, entonces sí tendremos que buscar testigos para ver cómo llegamos y aclaramos la situación con esta persona. Ahora, si tratando de aclarar yo, el ofendido, esa persona todavía no quiere entrar en razón y todo, dice la Biblia que hay que tratarlo como un incrédulo, como un renegado. Es decir, como alguien que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque los que conocemos de Dios, de verdad sabemos que andar esa carga de una ofensa o algo, eso no tiene ningún sentido, eso es contraproducente, o sea, y la Biblia es bien clara y dice en el Padre Nuestro, no solo en el Padre Nuestro, en muchas partes de la Biblia, dice que nosotros tenemos que perdonar, en el Padre Nuestro, ustedes lo van a ver, dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí es un efecto directo, ¿verdad? O sea, yo no puedo andar pidiendo, Señor, perdóname, perdóname, y si a mí me han ocasionado varias ofensas y yo nunca perdono, pues la Biblia dice es, que nos van a perdonar según como nosotros perdonemos. Así que los que conocemos la misericordia, la gracia de Dios, que sabemos que somos inmerecedores de cada día, cada mañana, las bendiciones que recibimos, y decimos, gracias Señor, porque de verdad que yo no me merezco tantas cosas bellas de parte de ti. Entonces somos agradecidos con el Señor y sabemos que no merecemos muchas veces tantas misericordias. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando alguien viene y nos ofende? Pues nuestro corazón tiene que estar dado al perdón. Y dice en Efesios 4:32, más bien dice, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y esa es la clave de un cristiano. Por eso antes, en el capítulo anterior, decía que si la persona no quiere perdonar el pecado, pues que lo tratemos como un incrédulo, un renegado. ¿Por qué? Porque los que ya hemos conocido de Dios,
Dice que vamos a perdonar como Dios también los perdona a ustedes en Cristo, a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros recibimos perdón, si recibimos misericordia de parte de Dios, ¿qué es lo que un cristiano conocedor de Dios tiene que hacer? Dar perdón y misericordia. Pero muchas veces andamos cargando ese pecado ahí y créanme, todos somos humanos y hemos cargado una ofensa por bastante tiempo y sabemos lo que eso ocasiona, tanto espiritualmente, pues la Biblia dice que si estamos enojados con nuestro hermano, nuestra ofrenda no va a ser agradable ante Dios. Entonces, hay consecuencias espirituales y también hay investigaciones que demuestran que la falta del perdón aumenta la presión sanguínea, baja las defensas del organismo, fomenta la depresión, causa mucho estrés y en ciertas personas se les acumula sobrepeso. Pareciera que nosotros eso último se nos da bastante, ¿verdad? No, pero sí tenemos que tener cuidado, porque la Biblia, como cristianos, ojo, que ahí es muy claro, y como cristianos somos llamados a perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros cada día nuestras ofensas, así también nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Así que no es correcto que un cristiano ande cargando rencores, rencillas, dolores a causa de un perdón que él puede emitir. Y créanme que así como dice Dante, que Dios se le olvida que perdonó, así tiene que ser el cristiano también. ¿Cierto? Olvidar de eso y no andarlo cargando y decir, no, yo ya te perdoné. Y es una decisión de amor que es la que se toma cuando se le perdona a alguien. Y uno tiene que votar, soltar esa carga para que no le esté ocasionando. Así que si alguien me ofende, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es hablar y decirle a esta persona, mira, fíjate que tal cosa pasó. Y así como Dios me perdona, yo estoy dispuesto a perdonarte a ti. Si esa persona no acepta su error, y entonces lo vamos a tratar como un incrédulo, ¿verdad? Pero recordemos que así como Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de los demás. Ahora, los beneficios del perdón, si yo ya estoy claro qué es el perdón, si yo estoy claro que tengo consecuencias negativas también de esto, eh, hay beneficios del perdón. En Mateo 5, del 23 al 24 dice, por tanto, dice, si has traído tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Biblia? Cuando nosotros andamos cargando ese rencor y muchas veces vamos a la iglesia y queremos adorar, esa conexión no se da muchas veces. ¿Por qué? Porque andamos cargando ese rencor. La Biblia dice que antes de dar nuestra ofrenda al Señor, o sea, ni la ofrenda va a ser agradable ante Dios. Por lo tanto, tenemos que ir y buscar a nuestro hermano y decirle, mira, te perdono. Y como les digo, muchas veces ni sabemos que hemos ofendido a alguien. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y a la hora que alguien venga y nos diga, mira, fíjate que tal día hiciste tal cosa, o esto no me gustó, o esto me ofendió, nosotros tenemos que ser prestos a decir, mira, perdóname, de verdad, tal vez no me di cuenta. Y si me di cuenta, y si tal vez lo hice a propósito, fíjate que fue un error mío. Hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar ese beneficio ante Dios, esa gracia ante Dios. O sea, si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar nosotros también a los demás. Es decir, que no es solo un regalo para los demás, sino que es un regalo para nosotros mismos. Quitarnos esa carga, ese peso y que se abran los cielos para nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea agradable ante Dios y no se quede simplemente en un pequeño solicitud de perdón así sencilla, sino que sea de corazón como tal. Y dice en Mateo 5, en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros si queremos recibir bienaventuranzas, también tenemos que hacer misericordias para ellos. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la misericordia, tenemos que dar también de esa misma manera. Si nosotros queremos que nuestra ofrenda o nuestro trabajo o nuestras pequeñas cosas que hagamos para el Señor sea algo agradable para Él, tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano también. Así que esa es la invitación para este día,
tratar de perdonar, a tratar de liberar esas cargas, de ser humildes, de perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdona. Si queremos alcanzar perdón ante Dios, perdonemos a los demás también. Y algo muy lindo que encontré en esta reflexión, dice que perdonar, dice, es liberar a un prisionero, dice, y descubrir que el prisionero eras tú. Muchas veces por andar cargando ese rencor, ese dolor, ese resentimiento, nosotros nos volvemos en prisioneros de nosotros mismos y andamos cargando ese dolor en nuestro corazón y no lo soltamos. Y créame, la vida no se encuentra agradable de esa manera. Así que es un regalo para los demás, pero a la vez es un regalo para nosotros mismos porque nos permite alcanzar misericordia ante el Señor. Así que si alguno tiene alguna ofensa o si se siente ofendido, pues lo mejor que podemos hacer es dar ese perdón y también pedir ese perdón, ¿verdad? Si nosotros hemos cometido esa ofensa para encontrar misericordia ante el Señor. Así que esta es la pequeña meditación de esta mañana.